mucho, no sé si me ven, no sé si me veo o si me escuchan, no sé si me escuchan. Se escucha bien, pero no lo vemos, cuando menos yo. Yo tampoco lo A ver, veo. no sé si ahora. Ya se ve. Bueno, Hola. perfecto. Bueno, yo les agradezco, la verdad, perdonen por lo extraño que se ha dado en este caso. Es una plataforma creo que nueva para todos y yo les agradezco infinitamente que estén con nosotros nuestra presentadora Ángela Olmedo de Penguin Random House, que es editora de Secreto Pemex, que ha sido increíblemente importante para hacer todo esto. Ella es quien iba o va a hacer la introducción, llevar la ceremonia, pero pues a falta de que pueda entrar, pues me permitiré hacerlo yo. Y primero que nada, agradeciendo a este panel increíble, que yo tengo la inmensa fortuna de que estén con nosotros, agradeciendo inmensamente al senador Alejandro Armenta Mier, quien es un legislador valiente del estado de Puebla, que en este momento la razón por la que él nos está invitando a participar con el tema de Secreto Pemex, el libro de Editorial Grijalbo, es porque él está impulsando una iniciativa de enorme importancia para el futuro de nuestro país que se refiere al litio. El litio es el que hoy está siendo llamado el nuevo barril de petróleo y que ciertamente va a determinar el futuro de la energía en las próximas décadas, por no decir a lo mejor por lo menos 150 años, y él está impulsando una iniciativa para que en México cambie el régimen de este mineral, que hasta el día de hoy es considerado un mineral más, pero él está buscando que se haga un cambio en la legislación mexicana que le otorgue el carácter de un mineral de importancia estratégica para la seguridad nacional y que tenga una regulación. Por eso es que yo en particular, como persona, como ciudadano, lo admiro y agradezco a México que él sea un hombre nacionalista que está en el Senado, el senador Alejandro Armenta Mier, tanto como todos ustedes panelistas que están con nosotros honrando a un servidor. Yo solo soy el escritor de un libro, pero tengo el privilegio de conocer a las personas que son ustedes panelistas, compartir este evento con el público que nos está acompañando en este foro del Senado de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que preside el senador Alejandro Armenta Mier. Y bueno, yo me permito mencionarlos en primer lugar, que son, en primer lugar, el maestro ex procurador de la Ciudad de México, Bernardo Batis y Vázquez, quien yo le tengo una enorme admiración por su labor, desde luego, como un procurador en la Ciudad de México, un hombre justo, un gran abogado, que además ha sido 4 veces diputado en el Congreso de la Unión, ha sido legislador en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, pero más que nada es un hombre que ha luchado por México, por nuestra nación, y bueno, básicamente es un hombre que se enfrentó en el año de 2013 a la reforma energética que estaba planteando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y él argumentó las razones constitucionales por lo que esta reforma realmente iba a representar un daño para nuestra nación. Hoy, después de 6 años, está comprobado que así ha sido, porque las licitaciones que se otorgaron para abrir la exploración del Golfo de México, el 70% está en manos de empresas extranjeras, tal como se preveía que iba a suceder. El maestro Bernardo Batis, ex procurador, es un hombre que se enfrentó a ello y bueno, yo podría hablar 1 hora, bueno, 3 horas de lo que admiro de él. Él también se opuso a una importante iniciativa extranjera que buscaba nada menos que extranjerizar el maíz de México y que tuviéramos que comprar maíz a otros países, en particular a la empresa Monsanto. Él se opuso, por eso él tiene mi máxima admiración como mexicano, como escritor. Además, le agradezco que conversando con él fue que se detonó hacer este libro, porque él precisamente conoce al personaje con el que se detonó la trama de Secreto Pemex, que es el senador panista José Ángel Conchello, quien fue amigo del maestro Bernardo Batis y bueno, él dijo en su momento que había un plan de los Estados Unidos contra el petróleo de México y murió en condiciones muy extrañas el senador José Ángel Conchello en 1998. Ahorita voy a tener, si me lo permiten, enlistar rápidamente a todos los participantes para darles rápido. Bueno, yo quisiera pedir, si me lo permiten,
antes pedirle al maestro Bernardo Batis, tan importante para este proyecto, que él tomara la palabra, porque entiendo que él tiene un compromiso ahorita también parlamentario, ¿sí? Y después comentar sobre los demás brillantísimos panelistas que nos acompañan. Maestros, si usted nos hace ese honor. No, para mí es un honor estar con tan distinguidos panelistas, con el general Tomás Ángeles, que tan importantes defensas ha hecho también tanto de las Fuerzas Armadas en México como de la soberanía nacional, con los señores, el ingeniero geólogo Jaime Patiño, con el periodista Miguel Ángel, creo que no está ahora, López no ha llegado, pero todos los que están presentes. Me extraña que me digan Bernardo Batis y Vázquez, porque yo nomás soy Bernardo Batis Vázquez, pero las dos veces me han presentado así, la Y no la uso. Pero sí me interesa muchísimo hablar de este libro que no es fácil de definir, de Leopoldo Mendívil López, que efectivamente nos conocemos desde hace algunos años, desde hace algunos secretos, porque me tocó leer los primeros que escribió. Siempre sus libros llevan esa palabra secreto 1910, 1929, secreto Maximiliano, y con de secreto Pemex me siento, la verdad es que muy identificado, como él tiene pues la bondad de decirlo, porque yo efectivamente, no personalmente, un grupo de abogados hicimos la denuncia penal por traición a la patria. La firmó también el actual presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y siendo presidente Peña Nieto, fuimos a presentar esa denuncia en la que yo participé en efecto, pero no fui el único, y la presentamos ante la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía. Entonces ahí está pendiente esa denuncia. También por lo que menciona, yo colaboré, estuvimos José Ángel Concheiro y yo en el Partido de Acción Nacional hace mucho tiempo. Yo estuve hasta que pude resistir cuando pactaron precisamente con Salinas en el inicio del gobierno de Salinas, que ya nos separamos con un grupo. Pero ¿qué puedo decir del libro? Primero, que es una novela, efectivamente, una novela muy, voy a decir, muy chestertoniana, de persecuciones, de intrigas, de malos entendidos, de personajes que que Leopoldo ha creado pues con su imaginación brillante. Pero además de una novela, que es la que permite al lector dar seguimiento a toda la trama, el libro es una información científica dura, de geología, de geografía, de precisiones de nuestro territorio, de las cuencas hidrológicas. Habla de todos los centros donde los lugares, no sé cómo se les llama, las cuencas, donde hay gas, donde hay petróleo, y al final hace un llamado muy importante a que se preserve el litio, efectivamente, este mineral que abunda en nuestro territorio y que se ha vuelto importantísimo para las industrias, para la industria moderna, para el desarrollo, para las comunicaciones. Hace, por tanto, una descripción geográfica de todas estas riquezas, una descripción geológica y científica, pero también el libro es una clase de historia. Nos relata cómo fueron dándose las intrigas, cómo fueron sucediendo los hechos para que lo que era un área estratégica de la economía, los hidrocarburos, el petróleo, dejara de serlo, se abriera a las empresas extranjeras y se diera marcha atrás a la expropiación del petróleo que hizo el general y presidente Lázaro Cárdenas en 1938. Es
por tanto, una novela, un libro científico, un libro de historia y lo más importante para mí, la defensa del patrimonio nacional para los mexicanos. Por eso he aceptado las invitaciones que me ha hecho él para hablar de este libro, porque es, además de todo eso, de una obra literaria, de una obra histórica, una defensa de la soberanía. Y quiero concluir porque sé que somos varios que tenemos que hablar del libro, que va a ser muy interesante. He podido posponer algo, lo que tenía yo que hacer. Voy a estar un rato más escuchando, me dará mucho gusto escuchar a todos, pero quiero precisar algo muy importante. La Constitución mexicana en sus artículos 26, 27, el capítulo económico, habla de que hay tres áreas de la economía muy bien definidas. Una área de la economía libre, abierta a la inversión de los particulares, mexicanos o extranjeros, donde el Estado tiene que vigilar, tiene que regular, pero es libre para que cualquiera pueda invertir. Luego, una área que se llama prioritaria, donde el Estado tiene más interés en controlar, en cuidar, por ejemplo, los bancos, la banca. Ahí tiene el Estado que estar muy pendiente a través de la Comisión Nacional Bancaria, a través del Banco de México, cuidar, porque son los ahorros de los mexicanos ahora en manos de bancos extranjeros. Ya todos nuestros ahorros de todos los mexicanos, todos nuestros sueldos pasan por un banco extranjero y el Estado tiene la obligación de vigilar. Pero hay otras áreas que se llaman estratégicas que no pueden dejarse en manos de extranjeros, porque son claves para el desarrollo de México, que son necesarias para preservar la soberanía. Y dentro de esas estaban los hidrocarburos. Y dentro de esas está también la energía atómica, está la energía eléctrica, y en el gobierno de Peña Nieto, con las famosas reformas estructurales, se quitaron de la Constitución y pasaron a las áreas libres de la economía y por tanto nos habíamos estado quedando ya sin nuestra riqueza que nos permite defendernos en este mundo de competencia cruel, donde el pez grande se come al chico, y este libro denuncia eso. Y este gobierno en el que estamos ahora está rescatando, recuperando esas áreas estratégicas. Así es que esa es la importancia del libro, esa es la aportación tan, creo que oportuna, de Leopoldo Mendívil y el señalamiento de que el litio va a ser lo que fue el petróleo hace 70, 80, 90 años, un elemento indispensable para que la economía de México pueda salir adelante en este mundo tan competido. Por eso creo que debemos leer ese libro, los senadores principalmente, porque todo está ligado con el Senado. Desde el primer capítulo del libro empieza con un discurso de un gran político mexicano que fue José Ángel Conchello, hablando a sus compañeros senadores y poco después yendo a la muerte en un accidente muy sospechoso. Recomiendo el libro, lo recomiendo a todos los mexicanos, pero muy especialmente a los señores senadores para que sepan la importancia de la historia de esta Cámara Alta y de algunos de sus más distinguidos colaboradores. Agradezco mucho su atención y estaré atento y aprendiendo de mis compañeros de este panel. Gracias. Maestro Batis, estamos inmensamente agradecidos con usted. Ya sabe que yo soy su admirador. Sé que usted tiene un compromiso parlamentario en este instante, así que con mayor razón le agradecemos por su tiempo y por su ayuda para hacer este libro. Jamás lo habríamos hecho sin su increíblemente invaluable ayuda y inspiración, porque usted ama a México. Voy a estar un buen rato, así es que aquí escuchándolo, gracias. Bueno, eso lo agradecemos muchísimo. Bueno, el siguiente invitado, el panelista, que es un honor para nosotros presentar esta noche, aquí que de nuevo agradeciendo al senador Alejandro Armenta Mier por invitarnos, por darnos este foro, es mi general Tomás Ángeles de Aguajaré, un hombre que muchos admiramos, muchos, es un general
que ha sido subsecretario de la Defensa Nacional, ha sido, bueno, es general de división, ha sido comandante del 27 Batallón de 27º Batallón de Infantería, ha sido comandante en el 5º Batallón de Infantería, ha sido jefe en la sección 5ª de planes estratégicos del Estado Mayor Presidencial, perdón, de la Defensa Nacional, y ha sido jefe de Estado Mayor en la 28ª Zona Militar y ex agregado militar y aéreo en la Embajada de México en los Estados Unidos. Además de todo, él es descendiente del prócer de México, Felipe Ángeles, tan admirado, patriota, y bueno, la razón por la que es tan importante para el proyecto secreto Pemex, mi general, porque yo he consultado con usted mucho de esto, hemos tenido pláticas que yo siempre le agradeceré su visión sobre México, el amor a México, y la visión estratégica sobre el petróleo como un elemento de la seguridad nacional. Fue algo que a mí me ha sido una inspiración enorme para hacer este proyecto, y ahora que estamos con el senador Alejandro Armenta, en cuya visión el litio tiene ese mismo rol estratégico para la seguridad nacional y para el futuro de México, pues es un honor tener su compañía, mi general Tomás Ángeles de Aguajare. Gracias por estar con nosotros. Mi general, si pudiera activar su audio, se lo agradecería muchísimo. A ver, mira, déjeme pedirle a Guillermo. Su micrófono. Sí. Mi general, si pudiera activar el micrófono, se lo agradecería mucho. Si usted gusta picar en donde está la pantalla. Polo. Ay, gracias, mi general. Sí, Ya. Perfecto. Le agradezco mucho. No, Polo, perdón. No, discúlpenos usted. Empezamos. Claro que sí. A la hora que tú me digas sí. Cuando usted nos diga, mi general. Buena tarde, distinguidos panelistas. Saludo a cada uno con afecto y respeto. Es un privilegio dirigir la palabra a esta muy importante facción del Poder Legislativo. Una vez más, agradezco a Leopoldo su generosidad por distinguirme con la presentación de una más de sus ilustrativas obras, que en realidad son lecciones de historia, en este caso de historia patria. Nos instruye con una narración cronológica que sembrará la conciencia nacional. El autor se ha especializado en desentrañar sucesos conocidos solo por expertos y poco o nada por la mayoría. De sus obras destacan Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano, Secreto Biblia, Secreto Maximiliano y ahora Secreto Pemex. Todos acontecimientos significativos que tuvieron consecuencias muy importantes en la vida de México, más de las que cabría esperar. Los rasgos particulares que caracterizan las obras de Leopoldo, dotándolas de su personalidad propia y reconocible, son cubrir la parte invariable y permanente que constituye la naturaleza de sus secretos con un estilo novelado, aprisionador, que ejerce una atracción irresistible en las cualidades extraordinarias del libro. No es fácil dejar la lectura una vez iniciada. En el presente caso, los rasgos peculiares y distintivos de la esencia de Pemex y sus secretos. En la psiquis nacional, Pemex es más que una empresa, es el alma de México, es el signo que establece la relación de identidad con la realidad que representa. Es un timbre de orgullo, es binomio, orgullo y asedio. En la primera hoja, la pluma de Leopoldo dice textual, y cito, el asedio a Pemex representa muy probablemente el mayor crimen de la historia de México, la destrucción de su más grande fuente de ingreso y riqueza. Los mexicanos
No sabemos cómo sucedió, ni qué hacer ahora con nuestro petróleo. El oro negro hizo que otros países pasaran de ser desierto de nómadas a emporios financieros. Sin embargo, debemos saber qué sucedió y con ello evitar que la historia se repita. Termino cita. ¿Qué sucedió? ¿De verdad no sabemos qué sucedió? ¿O no queremos enfrentarnos a una vergonzosa y triste realidad? ¿O intereses externos, confabulados con malos mexicanos, acordaron en secreto asfixiar a petróleos mexicanos, ocultando la verdad? Es decir, traicionando a la nación. Lenta, muy lenta, la industria petrolera nacional fue dejando de respirar desde 1983. Cada año el puñal penetró paulatinamente, como si se quisiera hacer menos dolorosa la agonía de la empresa, o más bien del orgullo nacional. Solo unos cuantos pudieron percibirlo. La empuñadura casi tocó la piel de la espalda nacional en 2018. El binomio se volvió trinomio. Al orgullo y el asedio se suma una vez más la traición. A pesar, Pemex respira débil, pero respira y cada vez mejor. El 7 de junio de 1804, Thomas Jefferson, en carta dirigida a Caspar Wistar, escribió: he recibido la comunicación del barón Alexander von Humboldt. Los tesoros de información que él posee sobre México son inestimables y nos llenan de impaciencia. Termino cita. ¿Desde cuándo y por cuántos los ojos de la ambición se posaron sobre nuestros recursos? Es tanta la ventaja estratégica por poseer nuestro petróleo que poderosos intereses extranjeros y la codicia doméstica desaparecieron del mapa nacional una región de la que se puede extraer petróleo ligero, una cuenca pérmica, también una isla desde la que ejercíamos soberanía sobre el enorme yacimiento madre del petróleo, el hoyo de la Dona. ¿Por qué la preocupación de Leopoldo por enterarnos qué sucedió? Porque tenemos enormes recursos estratégicos, lo han ocultado. El petróleo negro fue el oro del siglo XX y continúa siendo en el siglo XXI. Las energías limpias solo satisfacen el 10% de las necesidades industriales. Hoy día, China y Estados Unidos consumen cada uno 20% de carbón para su industria. Tenemos recursos que van a cambiar el futuro de la energía y del poder en el mundo. La palanca del desarrollo de la electrónica, la inteligencia artificial, la robótica, hasta la salud mental. Tenemos el oro blanco del siglo XXI, el litio. Contamos con el megayacimiento de litio más grande del planeta, con reservas de 243 millones de toneladas, ubicado en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora, ahí donde casualmente la familia Levarón tiene su vasta propiedad. También existen yacimientos en Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí y otros estados del norte de nuestro país. México debe prepararse para defender el norte. Es una de las regiones más ricas de México. Hay plata, bismuto, plomo, oro, cobre, etcétera. Petróleo y gas en la cuenca de Burgos, uno de los 9 mayores campos de explotación de hidrocarburos de todo el mundo. Hay reservas hasta por 393 millones de pies cúbicos de gas y 6.3 millones de crudo. Se ubica en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También está la cuenca de Sabinas, donde existen yacimientos de gas y petróleo. Forma parte de la cuenca petrolera que nace en el Golfo de México.
Asimismo, nos favorece notablemente nuestra ubicación geográfica, más cerca de los grandes centros de consumo y mayor facilidad para el transporte. Pero el buitre del asedio externo ya revolotea nuestro cielo. Ya trabajan en yacimientos de litio empresas canadienses, chinas e inglesas. Por eso Leopoldo nos advierte qué pasó con nuestro petróleo. Nos grita que no vuelva a repetirse el saqueo impune. Atentos mexicanos, nos dice, cuidado con su riqueza, es de sus hijos, nietos, de todos. El patrimonio es patrimonio de la nación. Los gobernantes son administradores, no dueños de nuestra riqueza. Estamos montados en océanos de petróleo y minerales estratégicos. Gracias al autor, sabemos cómo se suma nuestra riqueza. Nos toca ahora emprender su defensa. Secreto Pemex nos pertrecha y guía para romper la sentencia encriptada del patriota zacatecano Ramón López Velarde, que en parte de su hermosa poesía, Suave Patria, dice: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, el diablo. Secreto Pemex, señores, nos cuenta todo. A sus órdenes. Muy querido general Tomás Ángeles, yo le agradezco inmensamente por acompañarnos esta noche, porque usted es medular en la fabricación de este libro. Está usted dentro de estas páginas y se lo agradezco inmensamente, porque usted es un hombre nacionalista, así como también el senador Alejandro Armenta Mier, que hoy está haciendo este llamado a México para que hagamos conciencia de este nuevo recurso que, como usted ha dicho, un nuevo mineral. Sabemos que la energía es el 10% de todo el Producto Interno Bruto del mundo, son 135 terawatts hora, la cantidad total de energía que consume la humanidad, es indispensable, y México, de nuevo, fue favorecido. Tenemos el litio, pero al día de hoy ya son empresas extranjeras las que están al mando de un recurso que es mexicano. Entonces, una felicitación al senador Alejandro Armenta por esta iniciativa. Y bueno, aquí para darle la bienvenida a nuestra siguiente gran invitada, quien es la ingeniera Silvia Ramos Luna. Yo quisiera solo poner aquí para el público una duda que todos tenemos. México hoy, digamos, se divide en dos: los que piensan al estilo, digamos, a moderno, y según ellos, que es ya para qué invertirle a Pemex, eso ya es antiguo, eso es de los 70s, es el discurso que ellos dicen, que ya vienen las energías limpias, ¿para qué invertir en Pemex? Está por el otro lado la gente que dice, hay que rescatar a Pemex. Parece ser un dilema nacional y que por supuesto tiene que ver con el enigma de las energías limpias, si realmente ya van a estar disponibles mañana o realmente es algo que va a ir ocurriendo gradualmente, como el senador Alejandro Armenta nos ha hecho saber. Hoy en día no contamos con las reservas de litio en todo el planeta para sustituir a los 1.500 millones de automóviles que existen y vehículos en el planeta, de manera tal que vamos a seguir necesitando el petróleo, a menos que alguien con una varita mágica invente coches eléctricos de la nada y invente reservas de litio que hoy no existen en la cantidad como para reemplazar a todo el parque vehicular de la Tierra. Entonces, hay que hacer algo por Pemex. Aquí yo por eso agradezco el haber conocido a una mujer valiente, heroica, como Silvia Ramos Luna, quien es hoy la secretaria general de la Unión de Técnicos y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros de Pemex, UNTIP, una organización laboral de alto nivel donde están los ingenieros, la parte, digamos, la materia gris de Pemex, los gerentes de las refinerías, y ellos durante mucho tiempo han sido la resistencia contra los intentos de desmantelar Pemex. Ella tiene una historia de valor, de amor a México, de amor a Pemex, porque Pemex nos ha dado el dinero que tenemos como país, nos colocó como novena potencia, como novena economía del mundo, cuando llegamos a ese nivel en 1982, la gente ya se me olvidó. Ella ha luchado desde adentro, tiene mi total, absoluto respeto y una visión de la historia que hoy nos va a compartir. Yo estoy agradecidísimo, ingeniera,
Silvia Ramos Luna, porque está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los panelistas. Bueno, pues me da mucho gusto poder presentar un libro porque cuando conocimos a Leopoldo tuvimos una conversación de muchas horas sobre el proceso de desmantelamiento de Pemex, la lucha de los técnicos y profesionistas, nuestros retos, nuestros sueños. Él nos comentó su intención de escribir un libro sobre Pemex y a nosotros nos dio mucho gusto porque aunque hemos escrito muchos documentos y publicado periódicos, folletos y volantes, son muy técnicos y no son fáciles de leer. No hemos logrado hacer publicaciones atractivas para público no involucrado con la industria petrolera. Así que qué bien que escribió el libro y qué bien la forma como lo hizo. Una historia de aventuras que permite una lectura ágil, pero con datos duros, con datos sacados de las memorias de labores de Pemex y otras publicaciones de la empresa, que demuestran la magnitud del saqueo que durante décadas hicieron los gobiernos en turno. Fueron décadas de corrupción, en la que la empresa más productiva del Estado generaba riqueza, que en grandes cantidades era desviada hacia otros destinos diferentes al objetivo de la empresa. Basta con recordar el Pemex Gate, en el que 1.500 millones de pesos fueron desviados de Pemex hacia la campaña electoral del PRI. Decía John Rockefeller que el mejor negocio del mundo era una compañía petrolera bien administrada y que el segundo mejor negocio del mundo era una compañía petrolera mal administrada. Y Pemex fue eso, una compañía petrolera mal administrada que llegó a proporcionar al país el 40% de su presupuesto, que fue generadora de carreteras, escuelas, hospitales, pero que fue impunemente saqueada. El proceso de desmantelamiento que hoy estamos viviendo en nuestra empresa empezó cuando Miguel de la Madrid publicó el 13 de octubre de 1986 en el Diario Oficial de la Federación la desclasificación de 36 productos petroquímicos, los cuales pasaron inicialmente a ser producidos por la iniciativa privada y finalmente la mayoría de ellos a ser importados. En el libro vamos a encontrar evidencias de muchas de las acciones realizadas por los principales saqueadores, como Carlos Salinas de Gortari, que en 1992 dividió la empresa en 4 subsidiarias y un corporativo para poder venderla, estableciéndose los precios de referencia que iniciaron con la destrucción del sistema de refinación del país, al venderle a la refinería el crudo a precio internacional, que en ese tiempo estaba como entre 90 y 100 dólares, aun cuando el costo de producción de la empresa era de 3 dólares. Otro grave daño a Pemex por parte de Salinas de Gortari fue el cierre de la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras SPCO, que dejó fuera de la empresa a más de 5,000 ingenieros de todas las especialidades, experiencia, iniciando con ello el desmantelamiento del capital humano técnico de la empresa. En octubre de 1996, Ernesto Zedillo impulsó la nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que fue aprobada con la complicidad de panistas y priistas en el Congreso y que autorizó la venta de 61 plantas petroquímicas propiedad de la nación en un esquema 51% el Estado y 49% para el capital privado. La iniciativa privada que aspiraba al 100% de la propiedad no las compró y el Estado desde entonces no ha invertido en su mantenimiento y rehabilitación. El libro describe cómo del 2000 al 2006, en el sexenio de Vicente Fox, se tuvo la más alta producción de crudo, llegando a producir 3.400.000 barriles diarios, y en ese tiempo los precios de referencia eran también muy altos. En los 2 sexenios panistas, Pemex le entregó a Hacienda 6.400.000 millones de pesos, ¿sí? 6.400.000 millones de pesos. No se generó infraestructura, no se generaron empleos, no se apoyó la investigación y la educación. Ese dinero. En el libro se menciona cómo con el regreso del PRI a la presidencia de la República se logró el sueño de las compañías extranjeras de regresar a México y volver a apoderarse de nuestro petróleo. Los 25, 27 y 28 constitucionales fueron modificados para permitirlo. Así, el 20 de diciembre de 2013 fue publicada en el Diario Oficial la reforma energética, con la propaganda de que se iba a bajar el costo de la electricidad, la gasolina, el gas, diésel, se iba a incrementar la producción de crudos, iban a crear empleos, entre otras promesas. Lo que sí sucedió fue que en enero de 2017 se incrementó de forma exorbitante el precio de la gasolina en lo que se llamó gasolinazo. Una de las principales acciones contra el pueblo
fue la entrega del petróleo mediante una serie de licitaciones llamadas rondas. Se entregaron 107 bloques a empresas privadas, la mayoría en aguas someras, a pesar de que habían dicho que solo se iban a licitar en aguas profundas. Uno de los bloques corresponde al yacimiento Izama, que fue descubierto por personal de Pemex, y los medios de comunicación estridentemente adjudicaron a Talos Energy dicho descubrimiento. A un año de haber realizado la entrega del yacimiento ya habían descubierto, como si fuera una empresa de que en unos cuantos meses puedes hacer todo un trabajo de exploración y de explotación. Zama, el pozo, está evaluado en más de 130,000 millones de dólares. Esperamos poder llevar a cabo una demanda de nulidad de este contrato por haber sido entregado irregularmente al haber contado con información privilegiada por parte de los organismos que fueron creados expresamente para la entrega de los hidrocarburos de la nación a los particulares, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. También se realizó la entrega de los ductos mediante un mecanismo denominada temporada abierta. Una de las principales afectaciones de la reforma energética fue en las refinerías, pues la falta de mantenimiento al que han sido sometidas a partir de la entrada en vigor de la reforma, con el claro objetivo de dejarlas fuera de operación para continuar e incrementar la producción de hidrocarburos, provocó que el sistema de refinería trabajara por debajo del 40% de su capacidad de operación. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo por rehabilitarlas para dejar de importar los 30,000 millones de dólares que se gastaban anualmente en su importación de gasolina y diésel. El que se nos menciona en el libro a los integrantes del ONTIP como los rebeldes que defienden y han defendido Pemex, lo considero un reconocimiento a la lucha que los técnicos y profesionistas petroleros hemos desarrollado durante los últimos 25 años. Este reconocimiento es para todos aquellos técnicos y profesionistas petroleros que han luchado por la defensa de Pemex, activos, jubilados, rescindidos, sobre todo los rescindidos que quedaron fuera de Pemex por haber luchado por defenderlo y con quienes tenemos una deuda histórica pendiente. Y también aquellos que se nos adelantaron como Moisés y Alejandro. A los compañeros de la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, ANTIP, a la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, UNCIP, a los compañeros que formaron Todos por Pemex, a la Coordinadora Nacional por el Desarrollo de la Industria Petrolera de México, AC, CONADIPME, y a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTIP. Agradecemos a Leopoldo por haber escrito el libro. Gracias, Leopoldo, por el reconocimiento que le haces a la UNTIP. Y gracias por ayudarnos en esta lucha que es de todos, la defensa de la soberanía energética. Gracias, Leopoldo. Tengan la seguridad de que seguiremos luchando por sacar adelante a Pemex y por la defensa de la soberanía nacional, porque soñamos, creemos, estamos convencidos que otro Pemex es posible, que otro México es posible, que otro mundo mejor es posible. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Silvia Ramos Luna. Tiene mi total admiración. Yo agradezco inmensamente por su inspiración, por su consejo y además por la orientación que pude tener. Existe este libro, así que estoy en deuda siempre y además como mexicano, yo agradezco, ingeniera Silvia Ramos Luna, por la defensa que ha hecho de algo que a todos nos ha dado dinero, pero que hoy, y es el tema mucho de este libro y de esta plática, hoy se ha generado una psicología, sobre todo en los jóvenes, de pensar que Pemex está mal, que ya no hay que invertirle. Ciertamente el libro analiza mucho de dónde viene esa psicología, es una propaganda que le fue metida a México, por la cual muchos piensan que no tiene caso invertir en refinerías. Es algo que usted ha hecho hincapié en esta plática, ingeniero, y que cómo es posible que Estados Unidos tenga 135 refinerías, México 6 y que se nos haga mucho. Es decir, ya de por sí eran pocas y desde 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto provocó esto. Esta es la lista de los grandes desfalcos, los grandes escándalos de corrupción de Pemex que conocemos, desde los sobornos de Odebrecht, etileno 21, Fertinal, agronitrogenados del Huachicol. Aquí están por tamaño, porque en la prensa mediáticamente se trata como si fueran iguales, pero no. Los sobornos de Odebrecht son 10 millones de dólares. El problema del cual acaba de hablar la ingeniera Silvia Ramos Luna, que nosotros hayamos abandonado las refinerías y que la ingeniera es la que está volviendo a poner en operación la de Tula, cosa que le admiro. El no tener refinerías nos genera esto que ella mencionó, 30,000 millones de dólares que México pierde
que equivale a más de 1,5 millones de casas que podríamos construir. Es 3 veces el presupuesto de Infonavit. Es una cantidad de dinero que no es posible que los jóvenes no tengan conciencia de eso y digan, claro, hay que refinar en los Estados Unidos. No se han dado cuenta de lo que significa eso. A este ritmo se nos va a acabar el cochinito como país. Pero bueno, hay otro punto más. Y bueno, porque muchos no comprenden el punto, que es justamente lo que dice la ingeniera Silvia Ramos Luna. Lo que nosotros vendemos al mundo, petróleo crudo, nos pagan esta cantidad. Los demás países, $37 por barril. Perdón, lo estoy diciendo mal, es esta de aquí. Pero lo que nosotros gastamos por comprar ese mismo barril de petróleo refinado como gasolina es $80. Estamos perdiendo estamos gastando el doble por no tener las refinerías. Y de eso se trata este libro. Pero bueno, yo quiero decir que agradezco mucho. Bueno, antes comentar que tenemos invitados de gran honor como Cristina Cruz, que agradecemos mucho que nos acompañe porque también tiene labores, actividades, pues también del gobierno de la Ciudad de México. Nos acompaña también y el presidente de la Academia Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, que no se pudo conectar, pero tenemos aquí su video y lo transmitiremos. Pero yo quiero aquí dar la bienvenida a un hombre que admiro muchísimo, es el ingeniero Jaime Patiño Ruiz, geólogo de Pemex, quien ha sido nada menos que presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Petroleros. Y también ha tenido a su cargo la sugerencia de tectónica de placas. Para decírselo a nuestro público, es un hombre que ha dedicado 32 años a explorar el campo de México, buscar y encontrar las reservas que después a nosotros nos han dado de comer como país. Yo me uno a los que piensan que estos geólogos, que realmente son pocos, y tenemos aquí al mejor, que yo soy fan de él, a ellos nadie los ha visto y a ellos les debemos gran parte de la riqueza de México. Así que mucho de la orientación que yo le agradezco infinitamente, su consejo, fue porque nos vendieron, como ha dicho la ingeniera Silvia Ramos Luna, nos vendieron que ya se había acabado el petróleo, que la gallina de los huevos de oro se acabó, palabras de Enrique Peña Nieto, y que lo único que quedaba era en el Golfo de México, y que éramos tan tontos los mexicanos, no teníamos la tecnología ni el dinero para llegar tan profundo y sacar el petróleo de ahí, lo cual probablemente es una mentira. Por eso yo agradezco inmensamente, ingeniero Patiño Ruiz, ingeniero Jaime Patiño Ruiz, con enorme admiración a usted, el que nos comparta hoy lo muchísimo que usted sabe y ha hecho por nuestro país. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Estoy muy honrado de participar en la presentación del libro Secreto Pemex en esta reunión del trabajo del Senado. También estoy muy honrado de formar parte del grupo que eligió Leopoldo para estar presente hoy presentando el libro. Quiero aclarar que yo fui presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, no de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México. Somos una asociación de profesionistas que específicamente nos dedicamos a la geología en el petróleo. Y antes éramos solamente empleados de Pemex, los que hacíamos los que integrábamos esta asociación. Bueno, en mi trayectoria como trabajador de petróleos mexicanos, pues atendí muchos encargos, ¿no? Con otros colegas, porque realmente la exploración petrolera no se hace solo. No hay una mente iluminada y profética que encuentre las cosas. Realmente es un trabajo de equipo. Y todos mis colegas destacados trabajaron conmigo. Y entre ellos, entre las cosas que hicimos, fue la exploración de las aguas profundas. Iniciáramos la exploración de las aguas profundas del Golfo de México. También trabajé en la coordinación de los estudios de evaluación del potencial de los yacimientos no convencionales en lutitas. Quiero decir que como textos, con excepción de los textos especializados en las ciencias de la Tierra, existen muy pocos libros que las abordan. Sin embargo, la comprensión cabal de las características geológicas de un territorio es fundamental para diseñar el desarrollo del pueblo que lo ocupa.
Por lo tanto, no se exagera cuando se dice que la geología es un asunto de Estado. Entre las muchas historias que va encadenando el libro secreto Pemex, se van encontrando evidencias de lo que acabo de decir. Ya mencionó el general Ángeles acerca de esto de Alexander Humboldt. La corta estancia de Alexander von Humboldt por México entre 1803 y 1804 no fue desaprovechado por Thomas Jefferson, que era presidente de Estados Unidos en ese momento, ya que Humboldt le entregó mapas que había integrado sobre minas y otras riquezas naturales. Todo eso incentivó el apetito imperialista norteamericano inmediatamente. Realmente podemos ver a Humboldt como uno de los primeros espías científicos del mundo moderno. En realidad, las intenciones expansionistas de los países europeos fomentaron la creación de las sociedades geológicas, como la Royal Geological Society of London en 1807. El documento final de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que la soberanía sobre los recursos naturales contenidos en el mar y bajo el fondo marino de los estados ribereños alcanza las 200 millas periféricas al último punto emergido del país. Ese acuerdo lo firmaron 158 países en 1972. Entre los países que se negaron a firmarlo estuvieron Estados Unidos y el Reino Unido. Los Estados Unidos se negaron por recomendaciones que les hizo la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, o sea, la que hay en Estados Unidos, que en contraparte estamos nosotros aquí en México. Esa asociación mantiene de manera permanente un asesor en la Casa Blanca y ahí lo tienen. México y Estados Unidos lograron un acuerdo en el sentido del mar patrimonial de los países hasta enero del 2001. Los conflictos y discusiones que están relacionados con el hoyo de Dona se derivan de lo mencionado anteriormente. Otros datos que refuerzan la idea de que la geología ha estado presente en el interés político de los pueblos y es determinante en sus transformaciones. La cabeza de Mariano Jiménez acompañó a las de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Mariano Jiménez era un joven y destacado ingeniero de minas de Guanajuato, nacido en San Luis Potosí. Maximiliano de Habsburgo buscó la colaboración científica de Antonio del Castillo Patiño, sin duda el geólogo mexicano más destacado del siglo XIX, pero las ideas liberales del Castillo generaron conflictos con el gabinete del segundo emperador de México. Del Castillo colaboró con el gobierno juarista hasta la muerte del presidente Juárez. Porfirio Díaz impulsó la formación del Instituto Geológico en 1904. Lo dotó de una de las joyas arquitectónicas más bellas de la Ciudad de México, que ahora alberga el Museo de Geología, y fue el protector del 10º Congreso Geológico Internacional que se sesionó en México en 1906. El geólogo Manuel Santillán Osorno fue consultor de la presidencia durante los gobiernos de Abelardo Rodríguez y de Lázaro Cárdenas. Aportó valiosos conocimientos para la elaboración del decreto expropiatorio. De hecho, aparece entre Cárdenas y Ávila Camacho en la famosa fotografía de la lectura de la expropiación petrolera. Bueno, en marzo de 1996, José Ángel Conchello dio a conocer al Senado que un consorcio de compañías petroleras estaba perforando un pozo en aguas profundas, muy cerca de la frontera con México. Es necesario recordar que el senador Conchello luchó durante toda su vida política por la soberanía nacional y la defensa de los recursos energéticos de México. La ficción de secreto Pemex se desata por las acciones verídicas en las que participó el senador Conchello en 1998 y en el accidente que provocó su accidental, entre comillas, su accidental muerto. El mensaje de alerta que dio en 1996 prevenía sobre la operación Popote, mediante la cual los Estados Unidos podrían extraer hidrocarburos de yacimientos de México e impulsó uno de los trabajos de exploración petrolera más intensos y polémicos que se hayan desarrollado en nuestro país. A pesar de que Petróleos Mexicanos había iniciado la exploración de las aguas profundas desde 1993,
obteniendo líneas sísmicas regionales que abarcaban el Golfo de México desde la frontera con Estados Unidos hasta las costas veracruzanas, y nos destinó a un reducido grupo de geólogos y geofísicos a interpretar esa información en 1994. Fue a partir de la denuncia de Conchello que se comenzó a poner mayor atención en nuestro silencioso trabajo y se nos autorizaron nuevas campañas de obtención de información utilizando todas las metodologías de exploración geofísica y geoquímica. Esas decisiones nos entusiasmaron mucho porque desde el inicio de nuestros trabajos identificamos la presencia de grandes estructuras que representaban trampas potenciales de hidrocarburos, tanto en aguas profundas como en someras, y por lo tanto estas más cercanas a instalaciones de producción de Pemex. Atlas Skyberg, que es el protagonista principal de la novela, transita en su aventura por numerosos enigmas geológicos. El mensaje oculto detrás de la amonita del aptiano Dufrenoia justinae lo lleva a múltiples conjeturas que casi en todos los casos están ancladas a la geología de México. Lo anterior debería de provocar en el lector la inquietud para comprender mejor las riquezas que existen en nuestro territorio y la necesidad de explotarlas con criterios ecológicos y rechazando el extractivismo que es por definición devastador de la tierra y de las culturas originarias. Recomiendo la lectura del libro porque más allá de las imprecisiones que puedan encontrar los polemistas científicos y los anatemizadores, personalmente estoy convencido de que pensar como geólogos nos puede ayudar a prolongar la existencia de la humanidad en el planeta, como lo expresa la doctora Marcia Björnerud en su libro Conciencia del Tiempo. En junio de 2006, la destacada geóloga Fernanda Campa Uranga denunció en este mismo Senado, en el Senado, ¿verdad?, en ese año, que la primera artimaña neoliberal para desaparecer a Petróleos Mexicanos consistió en dividir la empresa en 5 subsidiarios, en 5 compañías. Y durante todos estos años, los mexicanos hemos sido testigos de los pasos que se dieron para lograrlo, para lograr esa desaparición. Actualmente, las investigaciones de periodistas como Ana Lilia Pérez, Jesús Cervantes, Nancy Flores y otros han puesto al descubierto las operaciones de saqueo, despojo, abandono de instalaciones hasta su chatarrización, fraudes, huachicoleo, las tramposas operaciones de PMI y todo tipo de acciones de pillaje que se cometieron contra la principal empresa de los mexicanos. Ya con las recientes confesiones de Emilio Lozoya, ningún mexicano puede dudar que la reforma energética representó el final de un proceso mayúsculo de traición a la patria. Pero hay un tema que se escucha poco y que también es un agravio a la nación y seguramente de mayor envergadura que los mencionados antes. La reforma energética arrebató a los mexicanos la secrecía sobre el conocimiento acumulado en 73 años de exploración petrolera mexicana. La información de geociencias es para las compañías petroleras un secreto industrial y extreman precauciones para preservar su confidencialidad. La reforma en México decretó la confiscación y puso en subasta a precios ridículos 430,500 kilómetros cuadrados de sísmica 3D, 65,000 kilómetros de sísmica 2D, cientos de miles de kilómetros cuadrados de información gravimétrica y magnetométrica, información geológica de más de 14,000 pozos, incluidos todos sus registros geofísicos y todas las muestras de roca, de núcleos y de recortes. Atlas geológicos e informes y la delimitación de las áreas con menor riesgo del descubrimiento de hidrocarburos. Todo financiado por el pueblo de México. Para darles un dato que conozco de primera mano porque me tocó hacer la estimación, la sísmica con la que nosotros evaluamos un área por 3,500 millones de barriles de petróleo fueron 3,155 kilómetros de sísmica 2D. En ese momento la cotizamos en 34 millones de pesos. Hoy
esa sísmica, comprar esa sísmica, le cuesta a los particulares 161,475 pesos mexicanos. Bueno, el conocimiento representa una riqueza intangible de cada nación porque forma parte de su cultura, pero en este caso representa también la posibilidad o no de acceder a mejores condiciones de vida material mediante el aprovechamiento racional de los recursos. Los exploradores petroleros mexicanos se encuentran entre los más calificados del planeta. La estrategia exploratoria que prevaleció en México hasta antes de la etapa neoliberal fue única en el mundo, ya que se emprendió la búsqueda de hidrocarburos en cada rincón del territorio nacional y estuvo enfocada a satisfacer las necesidades energéticas de los mexicanos para su desarrollo. Los 10 pioneros que iniciaron esta epopeya también participaron en la formación de muchas otras instituciones, como el Consejo de Recursos Minerales, que ahora se llama Servicio Geológico Mexicano, en la Comisión Federal de Electricidad, en la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, que es uno de los antecedentes del INEGI. Comparto la idea de Berto Castillo de que la peor manera de utilizar actualmente los hidrocarburos es quemándolos. Y con Samaria, que es otra protagonista del secreto Pemex, confío en que la utilización de la energía geotérmica seguirá desarrollándose y sustituirá a los hidrocarburos en un futuro que todos debemos anhelar para las generaciones venideras. No me queda sino reiterar mi agradecimiento a Leopoldo por la invitación a la presentación de su libro Secreto Pemex y a todos ustedes por haberme escuchado. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Jaime Patiño Ruiz, con toda la admiración y agradecimiento por su apoyo y además por su nacionalismo y por haber encontrado tantas reservas que nos han dado tanto a los mexicanos. Yo quiero agradecer muy especialmente, invitadísima de honor, Cristina Cruz Cruz. Es una mujer que yo admiro inmensamente, sé que está muy ocupada y que nos acompaña esta noche. De veras, muchas gracias. La licenciada Cristina Cruz Cruz es economista, ha tenido a su cargo las finanzas del gobierno de la Ciudad de México, ha tenido una participación muy importante en el transporte, en el sistema de transporte público de la Ciudad de México, y además ha tenido a su cargo finanzas del Partido del Movimiento de Renovación Nacional, y ha sido una gran inspiración para mí, no solo en el libro de Secreto Pemex, sino en libros anteriores como Secreto Maximiliano. Así que yo le agradezco inmensamente, licenciada Cruz Cruz, Cristina Cruz Cruz, a quien admiro tanto, que nos acompañe esta noche. Muchas gracias. Bienvenidísimo. Muchísimas gracias, muy buena noche a todos los participantes, a Silvia Ramos, al general Tomás, al maestro Bernardo Batis, a Jaime Patiño y en especial, queridísimo Leopoldo, qué gusto me da estar aquí contigo. No soy economista, soy administradora, pero bueno, pues algún día seré economista. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto después de algunos percances que tuvimos ya estar aquí. Y bueno, pues si quieres, comenzamos. ¿Sí? Bueno, comenzaré. Y yo te pido una disculpa por esos percances. Y bueno, además de todo, y además perdón por lo atropellado, porque nuestra presentadora no pudo conectarse y yo estoy medio improvisando. No te lo más importante es que tú eres, Cristina Cruz Cruz es la delegada del presidente de la República de la Ciudad de México y ha hecho una labor enorme y considerable para el bienestar, sobre todo de los jóvenes, con programas muy importantes para integrar a los jóvenes a la actividad productiva. Muchas gracias por estar aquí, Cristina. Muchas gracias. Bueno, comienzo. Nuevamente nos sorprende Leopoldo Mejili con otro secreto. Esta vez nos revela la corrupción en Petróleos Mexicanos y su enorme laberinto. Vale la pena destacar su valerosa disposición de escribir con claridad los nombres y apellidos de aquellos que han saqueado por décadas el petróleo de las y los mexicanos. No debería de sorprendernos y sin embargo, lo narrado en este libro asombra sobremanera por las inmensas cantidades de dinero robado a la nación y nos deja atónitos al describir los actos criminales cometidos por los delincuentes disfrazados de directores, senadores, secretarios de Estado y hasta presidentes de la República, que cínicamente saquearon a Pemex. Sin duda alguna, Pemex ha sido el mejor negocio del mundo para los corruptos que han tenido en sus manos esta empresa nacional.
El autor hace mención de los antecedentes con una clara visión y una enorme y fundada investigación histórica, hasta el fracaso rotundo de la reforma energética impulsada por Peña Nieto, de donde se modificó la Constitución Política de México para ponerlo todo al servicio de los saqueadores. La aparente ineficiencia e ineptitud de los trabajadores petroleros mexicanos fue planeado para justificar la entrega de nuestro petróleo a manos extranjeras. Leopoldo Mendívil nos demuestra que nuestros ingenieros, científicos y técnicos han sido probadamente los más capaces y más aptos, pues México tiene la mejor tecnología para la exploración, refinación, ya que en nuestro país se construían barcos, plataformas, refinerías y los ingenieros mexicanos no necesitaban de técnicos extranjeros. Sin embargo, con el objetivo predeterminado de debilitar a Pemex, se maquinó un sucio plan y tan solo en 4 años liquidaron a más de 25,000 especialistas con jubilaciones anticipadas. El libro menciona también que se descuidaron a propósito las instalaciones y hoy lo entendemos bien. Cuando la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que hubo empresas que se beneficiaron directamente por la nula rehabilitación de las plantas y de casos como el de Fertinal y de agronitrogenados, que Petróleos Mexicanos compró a precios exorbitantes, a pesar de que estaban consideradas una chatarra. La triangulación de miles de millones de pesos a paraísos fiscales, está explicado meticulosamente en este libro. Nos dice que el 99% del capital triangulaba pasaba por España, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y otros países de manera impune. Asimismo, es indignante saber que existía un millonario fideicomiso en Luxemburgo y en las Islas Caimán. ¿Cómo es posible que México, gran productor de petróleo, hoy importa el 79% de su gasolina? Este libro nos esclarece el misterio de cómo en el sexenio de Felipe Calderón, tan solo en 6 años, pasamos de importar del 16% al 79% de gasolina. El objetivo para los oscuros finales de la magia de criminales era debilitar Pemex para justificar la entrada de empresas extranjeras. Así es como Fox no construyó más refinerías, no le dieron mantenimiento a las 6 que ya estaban en funciones, no se atendieron las averías en los ductos y terminales, se despidió al personal calificado y además se puso freno a la investigación y al desarrollo tecnológico. Esta fue la mejor manera de debilitar a la empresa y hacer sus muy personales y jugosos negocios importando gas y gasolina. Mendívil nos hace reflexionar cómo es posible que se frene la investigación de nuevos yacimientos si México tiene un gigantesco potencial. Estamos al mismo nivel que otras grandes potencias en el mundo, pero la vergonzosa codicia de unos cuantos nos ha llevado a exportar tecnología y a nuevamente poner en manos extranjeras nuestro petróleo. ¿Dónde queda la dignidad de la nacionalización petrolera impulsado por el presidente Lázaro Cárdenas? ¿Cómo es posible que unos cuantos delincuentes pongan en riesgo la soberanía nacional? Por increíble que parezca, todo esto ha sido con el afán de engordar las cuentas bancarias de los delincuentes de cuello blanco que tienen escondidos en paraísos fiscales. Secreto Pemex es una gran novela y es también un compendio de valiosa información política, económica y hasta científica, pues nos lleva de la mano en la lectura de serias investigaciones de geología para enterarnos de las etapas de desarrollo de nuestro planeta. Y así es como nos hace saber de la cuenca pérmica, que tan solo en Texas produce tanto petróleo que no caben en los oleoductos. México también forma parte de esta cuenca pérmica.
sobre todo en los estados del norte del país. Pero entonces, si hay petróleo en esa región, ¿por qué no se han explorado los yacimientos? ¿Qué tan cierto es que el efecto Popote extraen petróleo de México y lo sacan enteros? Todas estas y muchas más interrogantes nos despiertan inquietud con la lectura de Secreto Pemex, en donde de una manera ágil y amena narra una intensa aventura dentro del edificio ubicado en Avenida Marina Nacional en la Ciudad de México, encabezada por un personaje principal llamado Atlas Skyville y su grupo cuya misión es descubrir un archivo secreto. Es una narración llena de emociones, sorpresas, enigmas y espionaje, para luego finalmente descubrir una verdad extraordinaria que ha sido escondida deliberadamente a los mexicanos. Al final de la novela nos revela un gran y asombroso secreto que es necesario leer en el libro y que lo descubran ustedes mismos. A lo largo de sus páginas nos mantiene en una constante zozobra, porque igual nos manda a los sótanos y túneles del edificio que al helipuerto, nos pasea por los elevadores y pasillos donde se respira peligro y olor a muerte. La adrenalina que huye a golpes, balas, cuchilladas y trampas de sus perseguidores. Se trata de una novela escrita con la evidente destreza de un escritor que regala al lector entretenimiento y diversión, pero al mismo tiempo nos ilustra, nos da una profunda y detallada información sobre un tema que reviste muchas dificultades para ser tratado, pero que el maestro Mendívil nos demuestra cómo hacerlo con amenidad y soltura. Desde su talento indiscutible y con el profundo conocimiento de su oficio de escritor. La verdad se logra descubrir. El protagonista de la novela, Atlas Skyville, es una realidad nacional que deja honda impresión a quienes leen esta novela, basada en hechos. Es una verdad que se ha ocultado para fines sucios de funcionarios corruptos y sus cómplices del poder, así como por otros intereses económicos de otros países, que tienen la intención de apoderarse de nuestros recursos nacionales. Toda la riqueza del subsuelo mexicano que se ha ocultado bien podría llevar a México a convertirse en una potencia mundial, pero ese desarrollo se ha frenado por la falta de escrúpulos de los delincuentes que han manejado nuestro petróleo por la avidez de dinero y poder para unos cuantos. Se ha impedido que se explote el enorme potencial energético y se han despojado al pueblo de México de sus riquezas, sus recursos naturales y han puesto en peligro nuestra soberanía. Las redes del poder y los acuerdos de complicidad se han extendido y afianzado de tal suerte que han sido el motor de los anteriores gobiernos de México. Sin embargo, deja también a la luz a quienes han tenido el valor de defender y de luchar por salvar a nuestro país del saqueo. Son trabajadores de Pemex, especialistas, científicos, gente de bien que no han cesado en el afán de no permitir que le roben a nuestra nación sus fuentes de energía, pues son recursos que pueden y deben cambiar el destino de México. La lectura de este libro nos da claridad sobre temas tan graves como el grupo PMI y sus millonarias especulaciones en el extranjero, al ser un brazo comercial de hidrocarburos y del manejo de miles de millones del erario y fondos de los pensionados. Desde 1988, a nombre de Pemex, el grupo PMI, integrado por compañías privadas, especulaba en mercados internacionales en tal opacidad y así fue hasta finales del sexenio de Peña Nieto. Actualmente, la mayoría de las empresas ya fueron canceladas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras descubrir que se hacían operaciones financieras del grupo PMI radicadas en otros países. Descubrir toda la trama de corrupción lleva también a reflexionar sobre las acciones del actual gobierno del presidente López Obrador,
las cuales hoy investigan y rastrean a los servidores públicos ligados a estas operaciones ilícitas y otros negocios sucios al interior de Pemex. Esta novela adquiere un valor que va más allá de lo literario, cuando integra entre sus páginas importantes episodios de la historia de México. Es también un documento de análisis político sobre la energía de nuestro país. Es un documento científico con un compendio de datos geológicos sobre el origen de la formación y la evolución de la Tierra. Otro de los valores de este libro que nos ocupa es que despierta verdadero interés por el tema del petróleo en nuestro país y de este modo cobran relevancia las noticias actuales sobre la captura del exdirigente, el director general de Pemex, Emilio Lozoya. El negocio del astillero de España, emprendido por Felipe Calderón, todo lo relacionado a Obredech y las trampas del negocio de Etileno 21. Y por supuesto, nos hace reflexionar también sobre otro de los grandes robos que fue el descaro del huachicoleo durante los gobiernos neoliberales en nuestro país. El petróleo de los mexicanos ha sido saqueado durante décadas y sin embargo todavía hay mucho petróleo en nuestro territorio. Queda claro que lo peor para el neoliberalismo ha sido el intento de privatizarlo, todo para beneficiar a solo unos cuantos. Al leer este libro le encontramos sentido a las nuevas acciones, no solamente para detener la caída de la producción petrolera, sino para incrementar con la apertura de la nueva refinería y el mantenimiento de las que ya existían. Hoy estamos ante la difícil, pero no imposible tarea de producir el 100% de nuestra gasolina. Secreto Pemex de Leopoldo Mendívil es uno de los libros más importantes publicados este año en nuestro país. Es una novela entretenida, emocionante y también un despertador de conciencias, un informador ameno de la realidad nacional y una valiente denuncia de los actos de corrupción de delincuentes coludidos con empresarios y una larga cadena de funcionarios sin escrúpulos que han provocado la caída del petróleo y con ello han sido los causantes de la pobreza extrema y la miseria que creció de manera incontrolable en México. Agradezco mucho a Leopoldo, como muchas veces, ya esta es la tercera vez que compartimos en la presentación de los libros y aquí estamos siempre a la orden. Un abrazo desde la distancia, mi querido Leopoldo, y no te deseo éxito porque el éxito ya lo tienes. Muchísimas gracias. Yo te agradezco, Cristina. El éxito que tengo es conocerte a ti, una mujer que admiro tanto, que ama tanto a nuestro país y que está luchando para que nuestro país sea mejor. Tus palabras no tienen precio para mí, para un servidor. Has sido el sol para todos nosotros en este evento. Y bueno, así como también el senador Alejandro Armenta Mier, que nos invitó tan generosamente a este foro, y yo me permitiría decir que él es el protagonista en este evento, junto contigo, Cristina, junto con el maestro Batis, el general Tomás Ángeles, los ingenieros Jaime Patiño, Silvia Ramos Luna, porque el senador Alejandro Armenta Mier hoy en día está haciendo una lucha que equivale a lo que México luchó desde 1910 en adelante, cuando el petróleo de México estaba en manos de extranjeros, y entonces estábamos luchando por qué hacer. Hoy en día la vida hace un ciclo, y hoy que viene la época del ocaso gradual del petróleo y el inicio de un mundo que va a ser electrónico, el litio realmente es el futuro, porque la energía solar o la eólica funcionan mientras se mueve a una hélice o mientras el sol genera la energía en un panel. Pero cuando no hay sol, cuando se detiene el viento, ¿dónde queda esa energía almacenada? Siempre ha sido el problema, y por eso el litio es la nueva mina de oro del planeta Tierra. Y el senador Alejandro Armenta Mier ha sido el mexicano que ha puesto el dedo en el renglón. Y aquí, digamos, la dificultad que tenemos como país, y ahí es donde yo te agradezco tanto, Cristina, que tú estés luchando en esto, es que a los mexicanos nos han metido un poco desde los Estados Unidos, sobre todo, para que nosotros mismos no nos demos cuenta de la importancia de esto.
para que muchos mexicanos jóvenes hoy digan, ya hay que dinamitar Pemex, o para que muchos no les importe el tema de lo del litio y no se dan cuenta ni de la importancia que tiene, que hoy está en manos de empresas de Canadá, de China, de Inglaterra y de Estados Unidos, y que hay un senador como Alejandro Armenta Mier que está diciendo eso es estratégico. Solo un pequeño antecedente es que hay información incontrovertible sobre la participación de países, de potencias y de empresas para el derrocamiento de Evo Morales hace poco, y se debe a esto, al litio. Sobre esto hay mucha información que podríamos hablar. Él se atrevió a pensar que Bolivia podía ser grande y él creó una industria para que el enorme potencial de litio que tienen ahí en el salar de Ayumi se convirtiera en baterías, que ellos mismos los fabricaran y se volviera rico su país. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia. La presidenta de un país capitalista como es Chile, ella misma tomó una decisión en ese sentido en el año de 2015. Nos da el ejemplo de que sí funciona considerar a este mineral algo tan estratégico para el país. Por eso yo agradezco, senador Alejandro Armenta, con el máximo agradecimiento por este foro y con la máxima admiración y total apoyo a esta iniciativa por amor a México que usted tiene, que ha demostrado en algo que es tan importante. Solo antes de pedirle sus palabras, que son lo más importante esta noche, yo quiero poner aquí un mensaje a alguien que quería participar, pero no se pudo por la conexión. El presidente de la Academia Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, quien es Miguel Ángel López Farías, quería solo transmitir una palabra, senador, y a todos ustedes. Esto es algo que dura menos de un minuto. A ver qué les parece, va a tener que ser así. Muchísimas gracias, senador Alejandro Armenta, don Bernardo Batis, que gusto saludarte, en general Tomás Ángeles, placer nuevamente poder darle una saludo a Cristina Cruz, qué gusto verte, Silvia Ramos, ¿cómo estás, Silvia Ramos? También quiero Jaime Patiño, con todo el cariño y todo el afecto, Pedro Ángel Olmedo, Bernardo Ramos, muchísimas gracias, y bueno, pues, recordando al zacatecano don Ramón López Vela, y en Suave Patria colocaría algo que se convierte después en una de las sentencias más famosas, más tan grandes, los venenos del diablo. Y bueno, pues en el entendido de que no sabemos si la madre naturaleza o qué tipo de Dios intenta hacernos algunos tipos de daño, pero el petróleo se convirtió en uno de los grandes lazos, teniendo la oportunidad de convertirnos en una superpotencia, pues nos hemos reducido a un país guachicolero. Esto, pues, es uno de los grandes temas, uno de los grandes debates, sin duda, que habrá de seguirnos como fantasma a lo largo de la historia. Dada precisamente la importancia de este energético, de los niveles de producción que en algún momento hemos tenido y que como nación hemos tenido, pero que no se alcance a entender el por qué o ha servido nada más para los intereses de unos pocos. Y esos unos pocos nos estamos colocando, nos colocamos en una pared. Bueno, perdón, por favor, aquí hay un problema del archivo, por favor, perdón, pero sobre todo el objetivo de Miguel Ángel López Farías, presidente de la Academia Mexicana Periodistas de Radio y la Televisión, quiere darle un saludo a todos ustedes con mucho afecto, admiración, especialmente al senador Alejandro Armenta. Y bueno, yo pidiéndole, antes de pedirle el uso de la palabra, quisiera comentar sobre su muy importante trayectoria patriótica, nacionalista y sobre todo, pues, visionaria, a la luz de lo que comentaba la licenciada Cristina Cruz, decir unas palabras descriptivas nada más de su perfil. El senador Alejandro Armenta Mier, senador de la República en la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, ha sido diputado del Congreso de la Unión por el distrito número 7 de Puebla y diputado al Congreso del Estado de Puebla por el distrito 18, así como presidente municipal de Apotzingo de Hidalgo, en Puebla. Estudió Administración Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con maestría de Administración Pública de Calidad en la Gestión Pública Local en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP,
ha sido presidente es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, en la cual es el foro que nos está permitiendo tener este evento. También es integrante de la Comisión de Economía, de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, de la Comisión de Relaciones Exteriores también. En el año de 2013, como director general del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación Federal, él obtuvo el segundo lugar en la tercera edición del Premio a la Innovación en Transparencia para la Gestión Institucional de ese año de 2013. Como director del sistema DIF estatal de Puebla, obtuvo el premio IMDA de Modernización e Innovación Administrativa en el año de 2008. Como secretario de Desarrollo Social, obtuvo el reconocimiento también de IMDA, Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo por el programa Unidos para Progresar. En este momento está impulsando la reforma constitucional para regular en favor de México y de los mexicanos la exploración, producción, explotación del litio, recurso energético para la energía del mundo en el siglo XXI y materia prima ya llamada el nuevo barril de petróleo. Es un elemento de fabricación, elemento vital para la fabricación de baterías. Así que, senadora Armenta, muchas gracias por este espacio que nos ha invitado tan generosamente y pues le agradecemos. Usted es el dueño de la palabra. Bueno, quiero aprovechar para comentar aquí precisamente en lo que se nos une el senador Alejandro Armenta. Hay un punto que es importante platicar, comentar. Sobre todo yo lo comentaba con Cristina, quien es una gran administradora y que para mí tiene mente de economista. Por eso hace rato me equivoqué, perdón. Esta es la gráfica sobre la historia del precio del petróleo en los últimos 50 años. Porque mucha gente, los jóvenes, se les ha metido el casete en el cerebro de que el petróleo ya no es negocio, ya no hay que invertir en Pemex. Solamente dos pequeños datos que seguramente yo le pido al senador Armenta que nos saque de las dudas. Porque lo primero es que cuando alguien, el público que piensa que es una mala inversión del gobierno estar creando una refinería, o siquiera invertirle a mejorar las 6 refinerías, donde Silvia Ramos Luna es una protagonista en la reconfiguración de la refinería de Tula, muchos jóvenes se les ha metido el casete en la cabeza de que eso ya no vale la pena, que es tirar el dinero por dos argumentos. Primero, porque dicen que el precio del petróleo ya bajó un nivel donde nunca va a ser negocio, vamos a perder. Segundo, por esta gran boquete que tenemos, que es perder dinero por la falta de refinerías. Tercero, porque ya vienen las energías limpias. Solo yo quisiera decirles 3 argumentos, salvo lo que nos quiera comentar el senador. Primero que nada, esta idea de que el precio del petróleo se va a quedar siempre abajo es una falsedad. Esta gráfica es la historia del precio del petróleo en 50 años. Ustedes pueden ver cómo ha subido y bajado catastróficamente durante estas 5 décadas. Cuando baja, vuelve a subir. Y esto ha sido lo que ocurrió después del 82. Y si sabemos cuál es la razón de por qué hoy está bajo el precio del petróleo. Ya nomás le hago mi comentario acá. Por supuesto, claro que sí, senador, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Polo. No sé si me escuchen bien. Gracias, Bernardo, Jaime, a todos los que hacen posible, Silvia, Tomás, Cristina, Bernardo Batis. Qué gusto, de verdad, poder compartir este espacio. Solamente después de lo que hemos escuchado, de la explicación que han hecho sobre la presentación del libro secreto Pemex, solamente quiero compartir que esta obra, esta novela que tiene una secuencia histórica, te llama a la reflexión y te invita, te lleva en un recorrido sobre la histografía de lo que ha sido el desarrollo energético en nuestro país. Son revelaciones muy importantes que en palabras del autor definen
con datos verídicos sobre Pemex y explican de forma entretenida y simplificada la trama que rodea a esta paraestatal. Preguntas que se responden en el libro como ¿quién hundió a Pemex? ¿Por qué Pemex está perdiendo tanto dinero en el presupuesto? Y que es muy simple endosarle responsabilidades al gobierno actual, que por cierto está rescatando a Pemex, está rescatando a la industria energética. Preguntas como ¿qué pasó con el hecho de haber sido el quinto país productor de petróleo y que hoy seamos el primer país importador de gasolina en el continente americano? De verdad nos invita a la reflexión. ¿Por qué dejaron en total abandono las 6 refinerías que hoy se están rescatando a través de la Secretaría de Energía del país? Temas tan importantes como el Atlas Sigber, que trata de mantener desde luego al margen los asuntos de México y de Pemex, y el consejo que da el senador Sam Kramer, lo convencen de volver a México para cobrar venganza, según en la trama de esta novela, de su padre y del senador Conchelo. En fin, es un tema que yo no quiero profundizar porque ustedes ya lo hicieron, pero lo más importante es lo que revela esta obra de nuestro amigo Leopoldo Mendívil. Explica los grandes yacimientos de petróleo que nunca le fueron informados al pueblo de México, y también un tema que hoy existiendo ya en comisiones, el tema de las reservas ultrasecretas del recurso potencialmente más importante para los próximos 100 años, el litio. Lo cual, debo decirles, ya presentamos una iniciativa para la nacionalización del litio, pero que en el libro, en la parte final del libro de Polo, explica con toda claridad cómo los recursos naturales que tiene nuestro país, propiamente el petróleo y el litio, han sido prácticamente saqueados de nuestra nación. Hoy el litio, por ejemplo, se extrae como arena de río por arcilla, la suben a góndolas de chinos, ingleses, españoles y canadienses, se la llevan a $1 en proporción, la regresan en $2 ya industrializada en el extranjero, y litio lo vemos prácticamente en los más de 50 millones de celulares que hay en nuestro país, en las televisiones, en las tablets, en las computadoras, y pronto las veremos en la mayoría de los automóviles eléctricos o solares que requerirán baterías de litio para su funcionamiento. Esta descripción que hace Polo sobre Pemex en el marco de los intereses de los países y su fuente de saqueo es fundamental. Y también hace una descripción, Polo, la hiciste muy puntual, sobre el secreto de Pemex en estas exploraciones y en estas reservas que el país tiene. Quiero concluir mi comentario reconociendo la aportación que hace el autor para poder enlazar digamos, lo que será la transición de las energías fósiles, su desarrollo, su consolidación en México, con la transición hacia las energías renovables, a las energías limpias. Y ya lo decía hace un par de meses Elon Musk, de Tesla, el creador del primer auto eléctrico en el mundo, que el mundo se movería con litio en los próximos años. Y se atrevió a decir, México tiene mucho litio. Y tú lo comentas también de manera atrevida y valiente al decir en la última parte de tu libro que el litio será la llave fundamental para el desarrollo de nuestro país. Así es que este es mi comentario modesto, que solamente busca reconocer tu esfuerzo en esta obra literaria, en esta novela, y desde luego compartir el gusto de estar en este espacio con el maestro, el gran maestro Bernardo Batis Vázquez, con el general Tomás Ángeles, la ingeniera Silvia Ramos Luna,
con el ingeniero Jaime Patiño Ruiz, con la licenciada y maestra Cristina Cruz Cruz y desde luego con Ángela Olmedo. Felicidades por esta obra. Nos da mucho gusto que sea presentada a través de el canal del Congreso, que será transmitido a todos los millones de audiencia que tiene este canal y que por la pandemia no lo pudimos hacer de manera presencial, pero te aseguro, Polo, que en tus próximos trabajos, que espero escribas sobre litio, lo puedas presentar aquí en el Senado de la República. Necesitamos una voz y una pluma valiente que hable sobre litio en México, y yo creo que tú eres uno de esas personas, de esos perfiles y de esos escritores que necesita nuestro país para poder compartir la verdad sobre los recursos naturales de nuestra nación. Muchas gracias, estoy atento, felicidades. Muchas gracias a usted, senador. Usted es la voz valiente y lo admiro muchísimo. Cuente con nosotros total y absolutamente. Y bueno, pues muchas gracias a todos y al público. Muchas gracias por permitirnos este espacio, señor senador. Muchas gracias. Vamos a concluir esa transmisión. Seguramente el canal del Congreso hará las cortinillas correspondientes, felicitando a los participantes y desde luego agradeciendo a toda la audiencia que a través del ciberespacio electrónico se pudo conectar con esta obra, el libro secreto de Pemex, de el autor Leopoldo Mendívil López. Muchas felicidades a todos y a los participantes. Muy buenas tardes, noches. Gracias. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Buenas noches. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas noches. Maestro Batis, con toda la admiración siempre. Se lo agradezco en general. Buenas noches a todos y gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Polo. A todos, buenas noches. Mi general, Buenas noches, general. y para el ingeniero Jaime Patiño Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Buenas Y noches. mi admiración siempre. No me puedo salir.